Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, poder escudriñarla, Señor. Pidiéndote, Señor, porque el día de hoy tú tomes el control, porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos vaya ministrando, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Y te pedimos, Señor, porque tú tomes el control, Dios. Gracias, Señor, por todo, Señor, y hágase siempre tu voluntad y nunca la nuestra. Guíanos, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denme un segundo, hermanos, que mi bocina se movió. Permítanme tantito. ¿Sí, sí me escuchan, hermanos? ¿Sí se escucha bien? Sí, se oye bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a leer nuevamente todo, donde nos habíamos quedado, que es Deuteronomio 6, del 10 al versículo 25. Y vamos a hacer algunas pausas porque ya la primera parte ya la tocamos, pero vamos a leerla. Es en Deuteronomio 6, del 10 en adelante. Dice así, trae por título Exhortaciones a la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tendréis a, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó a Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, hermanos, pues les voy a compartir unas diapositivas que fueron las que hace 8 días pudimos, gracias a Dios, el poder verlas. Se las voy a compartir de nuevo para hacer un pequeño resumen. Muy bien, pues es lo que estábamos leyendo acerca de Deuteronomio 6, del 10 al 25, es lo que acabamos de leer, y veíamos un poco acerca de lo que era cuídate de no olvidarte de Jehová, y hablábamos un poco de que nosotros como hombres tendemos a olvidarnos de las cosas, ya sean las llaves, ya sean cosas muy, muy al momento, muy instantáneas, pero también cuando dejábamos de practicar por cierto tipo de tiempo o algo, se tendía a olvidar. Hablábamos un poco que pedagógicamente nos dicen que algo que pasa de 8 o más años en no practicarse, se tendía a olvidar esto y mencionábamos acerca de un poco de la división con algoritmo, que eso lo vimos en tercero de primaria y que seguramente al momento lo aprendimos bien, pero que ahora si nos pusieran nuevamente la división con algoritmo, pues como no lo hemos practicado, pues seguramente no lo recordamos. Y así es con la ley de Dios, cuando no tenemos el hábito de estar leyendo, de estar escudriñando,
tiende a olvidarse la palabra de Dios, por eso es importante que así como comemos 3 veces al día o hasta a veces hay quien come más, pero siempre comemos, así es también con lo espiritual. Tenemos que alimentarnos todos los días porque si no viene el día de la prueba y no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos un sustento teórico en el cual nosotros podamos afianzarnos, ¿sabe? Hablábamos también un poco acerca se tocó la parábola del sembrador, cómo hacíamos esa comparación entre los tipos de cristianos que había, y bueno, hacíamos esa comparativa. También veíamos acerca del versículo 13 que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y veíamos acerca del temer, que fue donde nos quedamos, que veíamos que el temer es aborrecer lo malo, apartarse de las cosas que Dios nos ha dicho que no hagamos. Eso es el temor de Dios, que era muy distinto al miedo. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a tocar el tema de lo que sigue estando en ese versículo 13, ¿sabe? Eh, Dice, y por su nombre jurarás. Nosotros tenemos que entender algo. Si bien es cierto, es que hoy se nos dice, y ahorita lo vamos a corroborar con las escrituras, porque eso es de todo del hombre, no es que uno esté inventando o que les diga a ustedes que no se debe ser, ¿no? Si está escrito en la Biblia, tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que saber que en el Antiguo Testamento, hermanos, era válido el jurar. Hoy en día la palabra del hombre ya no es un aval, realmente ya no podemos confiar en la palabra del hombre. Anteriormente las personas cuando aseguraban algo, eh, pues sabías que había cierta credibilidad, había cierto temor de que pues fueran a ir en contra de lo que ellos prometían. Sin embargo, hoy en día necesitamos papeles como los pagarés, necesitamos firmas, en donde nos conste de que no solamente por palabra, sino que también con letra, nosotros podemos reclamar algo. Antes no era así. Antes las personas prometían algo, juraban algo, y tenías tú la veracidad, o bueno, en la mayoría de los casos era así, de que iban a cumplir con esa promesa. Pero hoy en día ya no es así, hoy en día ya no podemos nosotros confiar en la palabra. De hecho, la palabra misma dice que maldito aquel que confía en el hombre. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hemos visto a lo mejor inmiscuidos en problemas porque hemos depositado o hemos creído a una persona? Y estos juramentos van, hermano, desde cuando, por ejemplo, tú te casas, cuando tú haces ese juramento delante de Dios, ese pacto, esos votos, y que pasa el tiempo y que te das cuenta que no se cumplieron y muchos divorcios, muchos tipos de cosas, y eso es a causa de que ya no hay una credibilidad en nosotros. Anteriormente sí era así. Y viene en Deuteronomio 10:20. Vamos a leer la palabra de Dios. Eh, el hermano Gerardo nos podría ayudar escudriñando Deuteronomio 10:20, si lo pueden buscar, por favor. Es que no sé si me voy a cortar yo. A ver, ¿sí ven mi pantalla? Sí se ven las escrituras en la pantalla? No, Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Bueno, también se los voy a compartir aquí, pero si hermano Gerardo nos ayuda leyendo Deuteronomio 10:20, por favor. Deuteronomio capítulo 10 versículo 20. Ajá, Amén. amén. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Ok, aquí estamos viendo, hermanos, que efectivamente Dios estaba permitiendo el que se jurara por el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía algo, hacía una promesa o quería cumplir algo con algún prójimo, lo que hacía era poner como aval a Dios. ¿Y por qué ponía como aval a Dios? Porque necesitamos nosotros tener una garantía. Si bien yo te decía hace rato, hoy ya son las firmas, ya son muchas cosas que te pueden a ti respaldar el día de mañana si una persona no cumple, pero con el Señor era así. Antes no existían las firmas, no era la palabra. Y aquí Dios dice que precisamente era válido el jurar por el nombre de Dios.
¿no? Dice, lo voy a leer de nuevamente, ya lo leyó nuestro hermano Gerardo, muchas gracias. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Y por qué por el nombre de Dios? Nosotros necesitamos entender también algo, es que cuando nosotros en ese entonces se le ponía a Dios como aval, era porque no había nadie más grande que Dios. Y eso lo vamos a corroborar antes de leer Éxodo 22:11, en el libro de Hebreos 6, versículo 13 y 14. Hermana Alicia, si nos puede ayudar a leer Hebreos 6, 13 y 14, por favor. Sí, Hebreos, hermano. sí, se los voy a poner de todos modos aquí en la pantalla, pero sí, siempre es bueno que en tus escrituras lo corrobores. 6, 13 y 14. Ok, amén. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Muchas gracias, hermana. Dice aquí la escritura, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa, hermanos? De que él iba a ser padre de muchísima gente, de que de esa mujer estéril iba a tener gran cantidad de descendencia. Dice que no pudiendo jurar por alguien mayor, no había alguien que pudiera hacer ese aval delante de esa promesa. Y dice que juró por sí mismo. Por eso es que es bien importante, hermano, que tú y yo sepamos que en el Antiguo Testamento era válido y era permitido por Dios el jurar por él. ¿Y por él? ¿Por qué por él? Porque no hay alguien más grande que Dios. Simplemente por eso. Hoy en día mucha gente que te lo juro por Madonna, te lo juro por el osito Bimbo, realmente eso solo son tonterías, realmente no son algo que pueda avalar. Y algo que tenía que ser corroborado, hermanos, era algo o poner a alguien como testigo que pudiera tener un buen testimonio. En este caso, Dios no podía poner a alguien más porque no hay alguien más grande que él. Entonces, cuando él le dio esa promesa, él estaba prometiendo algo, le estaba jurando algo que le iba a cumplir y que él se ponía como ese, pues sí, como ese aval, como si el día de mañana no cumplía, pues él mismo tendría que rendir cuentas, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé si todavía se haga, pero cuando los presidentes toman protesta, eh, hacían el juramento delante de la Biblia, ¿no? Extendían su mano y hacían ese juramento en donde decían que, pues que prometían muchas cosas, ¿no? Y ponían de cierta forma a la Biblia como algo superior a ellos o como algo importante. Por eso es que es importante que cuando nosotros leemos en el versículo 13 que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, es porque era válido. Era permitido en el Antiguo Testamento hacer eso. En Éxodo 22:11, hermanos, Julio, no sé si puedas leer ahí donde estés. Sí, amén. Éxodo 22, 11. Ajá, Éxodo 22, el versículo 11, porfa, si nos puedes ayudar. Sí, voy. Sí, de todos modos se los puse en la pantalla también. Amén. Dice, Ah, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ok, muy bien. Ahí está, dice la palabra, juramento de Jehová habrá entre ambos, y de que no metió su mano acerca de cosas que, por ejemplo, de restituir algún daño, que ese es el tema de este capítulo de Éxodo. Dice, juramento de Jehová habrá entre ambos, o sea, le estaban poniendo a Jehová como testigo o como aval de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y eso pasa cuando dicen, te lo juro por Dios, que esto es la verdad. En serio, yo no estuve ahí, te lo juro por Dios que no era yo. Antiguo, si hubiéramos estado en el tiempo del Antiguo Testamento, es válido. Bájale, por favor, hija. Si no, súbete, por favor. Y era muy válido el que uno pudiera jurar delante de Dios, porque Él era nuestro aval, ¿vale? Era como que decir tan cierto como que Dios vive, que lo que te digo es verdad. Era permitido. Números 32. Hermana Zaira, ¿sí puede leer?
Números 32. Te estoy compartiendo la Biblia en la pantalla. No sé si realmente la estás viendo o me sigues viendo a mí en negro, pero estoy... Sigue viendo la diapo nada más, Isra, no se Ah, ve la ok. Biblia. Sí, ok. Número 32. Sí, por favor. Sí, permítame. Sí, dice así la palabra. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ok, ahí está hablando exclusivamente de lo que eran los votos y lo que eran los juramentos, ¿vale? Alguna ocasión también me tocó dar este tema, que hablábamos de esa diferencia entre el voto y el juramento, ¿vale? En el juramento está Dios por testigo, a Dios lo pones como garantía, y los votos, pues bueno, es una promesa que le haces a alguien más de que vas a cumplir tú algo delante de Dios. Entonces, aquí vemos que era totalmente permitido, hermano. Antes se podía hacer porque no había otra forma. Sin embargo, hermano, el día de hoy, en el Nuevo Testamento, el Señor no nos dice que juremos, sino que por el contrario, que, que no digamos algo o pongamos a alguien por aval, muchísimo menos a Dios. Por eso si nosotros tenemos la costumbre de decir, te lo juro por Dios que te estoy diciendo la verdad, te lo juro por Dios de que no te estoy mintiendo, es más, te pongo a Dios por testigo de que es cierto lo que digo, no, hermano. Tú no puedes hacer eso porque precisamente en Mateo 5, 33 y 37 voy a dejar de compartir la diapositiva porque me interesa que tú también lo leas. Mateo 5, 33 al 37. Déjenme, es pantalla, aquí está. Mateo 5, 33 al 37, Jesucristo nos invita a algo el día de hoy. Mateo 5, 33 al 37. Te lo voy a leer yo. Y era algo que me llamaba mucho la atención porque decía, y por su nombre jurarás, ¿no? Entonces era muy permitido. Voy a leerlo en el versículo 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, ahorita vamos a ver lo que significa esa palabra de perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Aquí está Jesucristo hablando, nos dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, por nada debemos nosotros de jurar. Ya no podemos nosotros poner aval como era en el Antiguo Testamento. Ya no está permitido, hermanos. Aunque tú digas la verdad, aunque la gente no te crea, hermano, no lo debemos de hacer. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros veamos esa parte. Decía la escritura, lo voy a poner de nuevo, dice, perjurarás. ¿Alguien sabe lo que es perjurar? ¿Nadie sabe lo que es perjurar? Voy a compartir de nuevo mi diapositiva. Fíjense, perjurar, dice aquí verbo intransitivo, jurar en falso. Cuando tú estás perjurando, estás diciendo algo que es mentira, eso es el perjurar, el hablar algo o jurar sabiendo que es algo mentira. Entonces, aquí Jesucristo era muy claro
y él nos decía que no debemos nosotros de jurar por ninguna, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nadie, ni por nada. Simplemente yo creo que el testimonio, hermano, cuenta mucho, ¿sabes? Porque te voy a contar rápidamente un testimonio de una hermana que a ella en un tiempo la acusaron de que se había robado un celular y que todo apuntaba, hermano, que pues que sí había sido ella. Muchas de las personas sabían que era cristiana, la hermana, y pues se puso en tela de juicio lo que los otros decían contra lo que la hermana decía que era inocente, ¿no? De haberse robado ese celular. Y la hermana estuvo muy afligida por mucho tiempo, porque se le tachó de ratera. Al final del día, eso fue lo que sucedió, se le tachó de ratera. Y pasado el tiempo, hermano, todo salió a la luz. Y gracias a Dios, la hermana pudo salir avante. Y se dieron cuenta de que la hermana había dicho la verdad. Y que eso, que a lo mejor algún tiempo había hablado de Jesús en el trabajo, pues estaba cumpliendo todavía más. Por eso ella pudo haber dicho, y yo les juro por Dios que es lo más importante que tengo en mi vida, que yo no me lo robé. No, no, porque aquí Jesús dice, no vas a jurar por nada. Si antiguamente era permitido el hacer ese juramento y poner a Dios como por testigo, hoy en día Dios nos dice que no. Hoy no podemos hacerlo. Y muchísimo menos cuando es un perjurar, ¿no? Que por salvar nuestra cabeza, nuestro pellejo, hermano, empezamos a decir, no, te lo juro que yo no fui. Dice la canción, son puros cuentos de por ahí, ¿no? Yo te lo juro que yo no fui. Entonces, hermano, tenemos que saber que no podemos estar jurando. Por eso cuando tú veas en el Antiguo Testamento que algún profeta o que alguna persona juró, era permitido. Era permitido por Dios porque era una manera de decir, estoy hablándote con la verdad o voy a cumplir lo que te estoy prometiendo. Entonces, eso me llamaba a mí mucho la atención del versículo 13, en donde decía que por el nombre de Dios íbamos a poder jurar. Hoy sabemos que no. Hoy Jesús, de hecho, es un mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Ahí, ahí cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano es el perjurar. Sigue siendo lo mismo. O sea, en vano no lo vas a tomar. Sí lo puedes tomar, pero no lo vas a tomar en vano. O sea, no lo vas a tomar como un juego, porque era permitido en el antiguo. Hoy ya no. Hoy, aunque tú tengas la veracidad la certeza de que es cierto lo que dices, y aunque la gente no te crea, hermano, tú tienes que esperar en el Señor. Que cuesta trabajo esperar en Dios, sobre todo cuando te difaman, hermano. ¿Cuántos no hemos estado en difamación o han levantado falso testimonio contra ti? Tienes que hacer lo que Moisés hacía, poner tu causa delante de Dios y mira, Dios va a hacer la obra. Dios va a traer a juicio toda obra. Y ya sea que si tú eres culpable, hermano, pues ni modo. Veíamos que hace unas semanas en la reunión de los miércoles que el juicio empieza por la casa, ¿vale? Y empieza por uno. Y pero si tú realmente te están haciendo una injusticia, pues hermano, espera en el Señor. Y Dios va a levantar tu cabeza, así como con Job. Sus amigos le decían a Job, pues, ¿qué hiciste para que Dios te haya tratado de esa forma? Te quitó todo, excepto a la mujer, pero le quitó todo, hermano, y había hecho algo mal Job. No, sin embargo, estaba haciendo su fe probada, puesta a prueba, porque dice en Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada y por eso tú de una forma o de otra forma ves que te vienen los problemas, hermano. Muchas veces no es porque estés en pecado, porque lo primero que pensamos es, Dios, ¿qué hice para que yo pueda tener estas situaciones difíciles? Hermano, simplemente tu fe está poniéndose a prueba, así como Job, pero la gente le tachaba y le decía, pues que es que, ¿cómo has de haber estado? ¿No? Pero entonces aquí podemos ver, hermano, que pues eso de jurar delante de Dios sí era permitido en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy ya no nos es permitido. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, hermano, que también me llama mucho la atención en el versículo 15 de lo que leíamos. Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A ver, hermanos,
Aquí, ¿cuántos celosos sabemos? ¿Cuántos, tú te consideras una persona celosa? ¿Tú te consideras una persona eh, que enseguida ves tú alguna situación complicada y empieza a causar algo en ti? Porque aquí dice, aquí llama mucho la atención que dice, porque el Dios celoso. Entonces, cuando hablamos de un Dios celoso, hermano, estamos hablando de que es un sentimiento, al final del día sí es un sentimiento, porque yo te quiero hacer la pregunta, el celo es un sentimiento o es una emoción? ¿Usted qué piensa, hermano? El ser celoso es un sentimiento o es una emoción? Si alguien puede prender su micrófono y decirme qué es lo que piensa, ¿sentimiento o emoción? Yo considero que es un sentimiento, o sea, es algo constante que no se manifiesta todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que no soy una persona celosa, me considero una persona muy tranquila, pero mi esposo dice que sí soy celosa, entonces, pero pues es un sentimiento que supongo que fluye en algún momento, y lo desencadena algo, Ok, eh, es lo que pienso. ok, muy bien. Hermana Alicia, ¿usted qué piensa? ¿Es un sentimiento o es una emoción? El Un celo. sentimiento, un sentimiento. Ok, muy bien. ¿Alguien piensa que es una emoción? Todos piensan que es un sentimiento o es lo mismo, emoción y sentimiento es lo mismo. Fíjense. Ajá, Buenas noches, Isra. Yo pienso que es una emoción. ok, muy bien. Vamos a ver primero, ¿vale? Si nosotros ponemos lo que etimológicamente dice que es un celo, dice que según la academia la palabra celo viene del griego sein, que es servir, a través del latín celus, que es ardor o celo. De ahí las palabras celoso, celar, vigilar y celador. Realmente cuando una persona tiene un celo, regularmente siempre estás, a ver, dame tu celular, ¿no? Préstame tu teléfono, pásame la contraseña, quiero ver qué escribes, quiero ver qué hay en WhatsApp, quiero ver esto. Y es un sentimiento, yo también comparto que es un sentimiento, hermanos, en el cual todos lo tenemos. Todos tenemos el celo. De unos lo desarrollan de otra forma o más evidente, otros a lo mejor no se nota, pero ciertamente, hermanos, desde que somos niños incluso, podemos ver ese celo. Yo te puse aquí una imagen, dice, niños que sienten celos hacia la madre o el padre. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquellos que son ya papás, cuando tu hijo o tu hija se acerca a ti y te abraza y tú lo abrazas y estás ahí, o abrazas a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo se pone tu hijo? No, 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 es mío. No, 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 ella es mía. Y empieza ese celo de pertenencia, ese sentir de pertenencia, y son celos, hermano. Al final del día son celos en los cuales eh, es un sentimiento que ahorita vamos a leer esas escrituras en donde vemos que aún el mismo Jesús dice que tiene celo por su casa. Y vamos a leerlo. Ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es un celo y lo que es un celo, lo que es un sentimiento y lo que es una emoción. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las emociones pueden convertirse en sentimientos. Eso es lo que vamos a ver. Hermano, hermana Fanny, nos podría leer, por favor, Juan 2 13 y 17, por favor? Si es que puede leer. Sí, ¿me repites la cita, por favor? Sí, es Juan 2 versículo 13 al 17. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en él el templo, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas:
quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muchas gracias. Aquí está. Cuando Jesús vio que ya no había un procurar la ofrenda hacia Dios, de que ya agarraba a la gente cualquier cosa, se encendió, le dio coraje. Por eso pues es entendible cuando vemos aquí en el versículo 15 que dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Jesús cuando vio que ya no había un procurar en las cosas de su padre, ¿qué fue lo primero que hizo? Empezó a hacer un alboroto ahí en el templo, corrió a la gente. ¿Y era por qué? Porque el celo, lo que en él había, el procurar las cosas de Dios, le causó un escozor porque ellos no lo hacían, ya les era cualquier cosa. Hace un tiempo hablé con los chicos de la alabanza y algo que yo les decía es que ustedes tienen que buscar en la semana una alabanza que Dios te hable a través de la palabra de Dios, a través de algo, pero tiene que haber una indagación. No es de al chilazo, a ver, vamos a tocar esta o vamos a tocar la otra. No, tiene que haber un indagar, un buscar. Aquí estos hombres veíamos que ya hacían todo mecánicamente. ¿Y cuántas veces tú y yo no hacemos mecánicamente esto? Ah, ya ahí viene la oración principal, las acciones de gracias, ahora vienen las peticiones, ahí vienen la alabanza, la predicación, las ofrendas, y ya lo haces mecánico y hay quien a veces ya ni siquiera tenemos el hábito de llegar quizá temprano para ver que Dios habló desde un inicio. Por eso el celo de la casa de Dios a Jesús le consumía. El celo es algo que te genera algo que que al momento te genera a ti. O por ejemplo, aquí Jesús veía que estaban haciendo malas cosas y le generó celo, le generó coraje, ira. Así pasa tú cuando estás a lo mejor, si se te mete alguien en el carro y lo primero que haces es, ¡ay! Y empieza a aflorar eso, esa emoción. Ahorita vamos a ver por qué razón decimos que es una emoción o es un sentimiento. Vamos a ver la diferencia de esos dos términos, pero que definitivamente el celo es algo que es causado por un evento, así es. Y que es temporal, también así es. No todo el tiempo somos celosos, no todo el tiempo somos iracundos, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que aquí Jesús le causaba celo, eh, tratando de entender un poquito a Dios, porque en mi poca pensamiento y mi mente eh, consideraba algo. Imagínate tú que ya tienes hijos, y imagínate que tu hijo le dice papá o le dice mamá al vecino, porque a lo mejor tiene más contacto con él o es muy cariñoso el vecino o la vecina. Tú como padre, estoy seguro que genera algo en ti, como decir, es que él no es tu papá, o sea, yo soy tu papá, o sea, ¿por qué le dices a él o le pones un título a él que no le corresponde? Ese título me corresponde a mí. Una de mis sobrinas le dice a mi papá, pa, y es porque pues mi papá estuvo ahí criándola. ¿No? Y hoy, este domingo que la escuché hablar, me recordaba la palabra y yo decía, pues sí, se lo ganó mi papá, pero al final del día no es su papá, ¿me explicó? Y si yo no siendo el papá de mi sobrina, sentí algo como que raro porque dije, no, no es tu papá. Imagínate Dios, cuando andamos coqueteando con el ídolo, cuando andamos coqueteando con diferentes cosas que a Dios no le gustan, es normal que Dios diga, para que no se inflame el furor de Jehová sobre ti. Entonces, aquí podemos ver que realmente el carácter de Dios es de procurarnos, hermano. Si Dios nos cela, no es un celos destructivos como a lo mejor en las parejas hoy los tienen, que golpean, que someten. No, esa es una persona tóxica. Realmente no es lo que Dios nos hace. Pero aquí vemos que el celo por la casa de Dios a Jesús le causó mucho enojo por lo que hacían. Salmo 100, versículo 3. No sé si nuestra hermana Samantha pueda leer.
Salmo 100, versículo 3. No sé si está ahí por ahí mi hermana Samantha. Creo que no, ¿verdad? Ok. Bueno, si no, no se preocupe, hermana, yo lo leo, no hay ningún problema. Dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso es que Dios te cela, porque somos creación de Él, porque somos ovejas de su prado. Por eso es que Dios cuando ve que estamos cayendo en idolatría o estamos haciendo cosas que no, el Señor no a veces trata con nosotros porque necesitamos regresar al redil. Somos ovejas de su prado, ¿sí? Por eso es que aquí con el pueblo, hermano, lo tentaron tantas veces que el Señor ya quería destruirlos. Porque el celo, hermano, es algo que tú y yo tenemos. Es algo que tenemos unos en mayor y en menor intensidad, pero todos tenemos celo de una o de otra cosa, hermano. Efesios 2:10, hermana Fanny, ¿lo puede leer de nuevo? Efesios 2:10, si puede leer de nuevo. Amén. Gracias, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, somos creación. Por eso es que Dios te procura tanto. Por eso es que Dios te ama tanto. Y no es de que tengamos un Dios castigador y que, como dice mucha gente en el mundo, ay, pero si dices que Dios te ama, ¿por qué tiene que tratar contigo, no? Porque dice que el Dios al hijo que ama lo corrige. ¿Por qué te corrige? Pues porque te ama, porque no quiere que te pierdas. Por eso dice en el Salmo 23 que han estado leyendo en la semana, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El pastor trae su vara y trae su callado. Con la vara le empieza a pegar a las ovejas que se quieren ir hacia otro lado, salirse del camino y tiene que pegarte. Y cuando ve que ya te estás yendo con el callado, que es una especie como de U, te agarra del cuello, agarra del cuello a la oveja y la vuelve a jalar al redil. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Y eso es lo que el pueblo no entendía, que Dios nos ama tanto que cuando ve que estamos coqueteando con el mundo, tiene que hablarnos, tiene que darnos ese barazo. Yo te hablaba acerca de la diferencia, hermano, de lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Y me encantó mucho esta definición porque vamos a entenderlo más. Dice la definición de lo que es el sentimiento, dice, son estados afectivos que surgen como resultado de estímulos y que están relacionados con un componente adaptativo, como lo son las emociones básicas, y con un componente psicológico individual. De hecho, los sentimientos son emociones que, además de tener una duración más larga, son concientizados por medio de un pensamiento. Así, un sentimiento vendría a ser la unión de una emoción más un pensamiento. Es decir, que las emociones son las que surgen temporales. Una emoción la pueden tener también los animales. Por ejemplo, la ira, por ejemplo, la felicidad. Son emociones temporales, hermano, y el sentimiento es algo que tiene larga duración y que lleva consigo un pensamiento, es cognitivo, hay un raciocinio. Cuando Dios iba a exterminar al pueblo, que decía la escritura, y ahorita la vamos a leer, voy a cambiarle de diapositiva. Mira, antes de pasar a eso, es importante que tú sepas esto. Dice que las emociones son cortas y los sentimientos son de una duración más larga y traen consigo un razonamiento, un pensamiento, es cognitivo. La psicología, con esto no estoy hablando de psicología ni mucho menos, hermano, no vais a pensar que ya estoy infiltrando en psicología, no, pero es importante que podamos entender esos dos términos. Dice la psicología que lo que son las emociones existen cuatro.
Y en esas 4 es el enfado, el miedo, la felicidad, el amor y la tristeza. Bueno, ahí son 5. 1, 2, 3, 4 son 5. Ahí me equivoqué en la diapositiva. Son 5. ¿Vale? Y que dentro de esas 5 son las que nosotros podemos compartir también, como te mencionaba hace un momento, con los animales. Por ejemplo, un perro puede estar también enojado. ¿Que siempre está enojado? No, no siempre está enojado, es temporal. El miedo, no siempre estamos viviendo con miedo. Hay algo que está generando en nuestro entorno ese temor a nuestra vida. La felicidad, pues a lo mejor cuando es tu cumpleaños, te pones muy feliz, muy contento, pero es temporal también. El amor de igual forma y la tristeza. De hecho, esta película que está aquí, que es la de Intensamente, los psicólogos la piden que la vean mucho. ¿Por qué? Porque habla acerca del estado de ánimo de las personas. En el momento que tú dices iracundo, yo hablaba, hace rato te hablaba acerca de cuando se te meten en el carro. La emoción del enojo, de la ira, sale. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un razonamiento? Ya esa emoción se convierte en un sentimiento. ¿Por qué? Porque dices, no tengo que hacerlo porque puede generar muchos problemas. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando Moisés intercedía por el pueblo, Dios les decía, este pueblo me tiene harto, lo voy a exterminar. Era una emoción de ira del Señor, tenía ese sentimiento, esa emoción, al momento porque veía al pueblo que estaba haciendo malas cosas y surgía ira. ¿Y qué decía Moisés? No lo hagas, si vas a exterminarlos, empieza por mí, porque ¿qué van a decir los otros pueblos de que nos sacaste del desierto, de Egipto, para matarnos en el desierto? Y Dios cambiaba de opinión. Yo no sé si te habías puesto a pensar en ese dato cuando Dios iba a ejecutar una acción con el pueblo hebreo y que a causa de que este Moisés intercedía, el Señor cambiaba de opinión. Ya había un razonamiento, ya había algo en lo cual esa emoción que te surge, que te bota, que es temporal, decía la emoción que es temporal, no dura mucho, es de corta duración, se convierte en un sentimiento. Por eso los celos, hermano, los celos son un sentimiento. ¿Por qué? Porque al momento puede causarte escozor de que ves que a lo mejor tu esposa está mucho o tu esposa está en el teléfono y dices, ay, ¿estará platicando con alguien? Y eso pasa. La que era antes mi jefa le afectaba tanto que estuvo a punto de perder el trabajo por causa de una infidelidad que tuvo. Y tú la veías en el trabajo totalmente dispersa, hermano, buscando en Facebook, buscando el teléfono, hacía muchas cosas que estuvo a punto de perder. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de tristeza le empezó a afectar. Pero cuando uno es capaz de decir, Señor, me siento triste, pero no voy a permitir que esta tristeza venga a caerme en una depresión o venga a que me mate, ya se convierte en un sentimiento. ¿Por qué? Porque ya es algo cognitivo, ya es algo que tú puedes razonar. Por eso Dios, cuando iba a destruir al pueblo, Moisés le hacía cambiar de parecer y pensaba, obviamente no porque Moisés no fuera más inteligente que Dios, no, pero vemos aquí que de repente los impulsos y los arrebatos nos pueden hacer llegar a hacer muchas tonterías. Entonces, los celos, hermano, se pueden controlar. Si tú vas con una persona a terapia, etcétera, tú puedes aprender a controlar esos celos. Tú puedes llegar a controlar incluso, hermano, muchas cosas que de repente pueden votar. Por ejemplo, hay una escritura que dice, airaos, pero no pequéis. La emoción de la ira la tenemos todos. Pero cuando tú ya pecas por causa de esa emoción, entonces es cuando pierdes. Me acuerdo mucho que en una ocasión nos decía nuestra hermana Maricruz que ella en una ocasión se enojó mucho, y que el pastor le dijo, enójate, pero ya no hables, no digas nada. Y dice que cuando que no dijo nada en ese momento, estaba enojada, sí, es válido tener enojo, es válido tener alegría, es válido tener tristeza, es válido tener temor, es válido tener amor, es válido tener desamor, porque son emociones que nacemos con ellas, pero lo que no es válido es que ellas te controlen. Cuando ya el miedo te controla y ya vives
con temor toda tu vida. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando ya vives todo el tiempo enojado, que ya la ira ya te controla, ya nadie te tolera, ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos que, como decía el concepto, te lo voy a regresar tantito. Dice, los sentimientos son emociones, ¿vale? Ojo ahí, que además de tener una duración más larga, son concientizadas por medio de un pensamiento. Así, un sentimiento vendría a ser la unión de una emoción, de una ira, de una tristeza, etcétera, más un pensamiento. Esa es la gran diferencia, que la emoción es temporal, que la emoción tú no la puedes controlar, los celos tú no los puedes controlar, te surgen, pero cuando ya se vuelven un sentimiento, cuando tú dices no, no puedo permitir que este sentimiento o esta emoción que tengo ahorita controle mi vida y me haga perder mi trabajo, mi familia, ahí es cuando tú ya empiezas a tener algo cognitivo, ideas que te empiezan a formar como persona. Por eso te decía, es muy importante que nosotros sepamos, ¿los celos son emociones o los celos son sentimientos? Porque es una característica que Dios tiene. Dice que Dios es un Dios celoso. Jesús sintió celo cuando vio que las cosas no se hacían. Es importante que veamos ese tipo de diferencias, hermano, entre una y otra. Dice en el libro de Deuteronomio 32:21, fíjate, pon mucha atención en esta escritura, te la puse en pantalla. Dice, hablando Dios, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, tú y yo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Los celos son provocados por el entorno, por las acciones que hacemos. Pero cuando te controlan, cuando controlan tu vida, he ahí el problema. ¿Son malos los celos? Sí, cuando te desactivan todo tu ser. Pero cuando tú aprendes a controlarlos, hermano, cuando tú aprendes a dejarlo delante de Dios, algo que me dice mi esposa es, ¿tú quieres andar de loco? Anda de loco, yo no te voy a ir a andar vigilando, ni voy a pagar un detective para que te esté vigilando y demás. Allá tú con el Señor. Esa es una confianza. ¿Puede mi esposa sí tener celos de que yo ande de loco? Pero ¿sabes qué? Ella tiene la confianza, tiene el pensamiento cognitivo de que hay alguien que le va a hacer justicia. Y ese celo ya no le controla, sino ese celo lo ha dejado delante de Dios. Pero hay personas que no pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en su arrebato, en su emoción. Los celos siguen siendo para ellos unas emociones. Para nosotros el celo es un sentimiento que puede ser controlado, puede ser mesurado. Aquí Dios les decía, ellos me están provocando, ellos me están incitando, están provocando celos en mí porque están adorando a dioses que no son dioses. Yo también los voy a provocar a ellos a celos. Los celos son provocados. Dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Si tú te acuerdas, decía que el temor también era una emoción, según la psicología. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo te digo lo mismo, si tú piensas que tu esposo y quieres revisarle las contraseñas del teléfono y quieres andar en sus redes sociales y demás cosas, hermano, entonces te está controlando esa emoción. No has sido capaz de convertirlo en un sentimiento porque no hay raciocinio. Por eso los animales tienen esas emociones igual que nosotros, la ira, el enojo, la tristeza, la alegría. Pero un perro no tiene raciocinio, no tiene algo cognitivo,
No puede controlar quizá el que tú le des de comer y que si tú le metes la mano al perro cuando está comiendo, ¿qué es lo que te hace? Te muerde, a pesar de que tú seas el dueño. Porque ellos actúan por instinto, siguen siendo emocionales, por impulsos, por arrebatos. Tú y yo no. ¿Andas de loco? Allá con el Señor. Mira, dice el Señor, tuyo es el enojo y mía es la venganza. Por eso cuando alguien te haga enojar, hermano, mira, ponlo delante de Dios. No permitas que la circunstancia afecte o altere tu condición, altere tu espiritualidad. ¿Tienes temor? Es válido tener temor, pero ahora esa emoción conviértela en un sentimiento. Señor, yo sé que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor tienen problemas de adicción? El cuerpo mismo le está pidiendo. El joven que no puede salir de la pornografía. ¿Sabes qué el Señor te dice en esta hora si tú no puedes salir de la pornografía? Dice una escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ya hay un pensamiento, Señor, cuando venga la tentación y que tengo la necesidad de ver pornografía y que sé que es algo que contamina mi espíritu y que no te agrada. Ok, esa emoción de excitación la voy a llevar ahora a un sentimiento. Ahora sé que no te agrada y que ese pensamiento, por muy fuerte que sea, lo voy a llevar a los pies de Dios. Soy capaz yo de controlar esa emoción en mi vida. Y no las emociones me controlan a mí, no, yo controlo las emociones. Dominio propio, dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando tú eres a través de Dios capaz de sobrellevar esas emociones. Voy a pasar a la última. Y en el versículo 20 y 21 que va de la mano, dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La palabra. Por eso yo te decía, hermano, si no estás leyendo, si no tienes el hábito de la lectura, de la oración, van a venir esas emociones a tu vida y te van a controlar. Va a venir esa depresión a tu vida y te va a hundir en la cama. Y con esto no digo que los cristianos no pasemos por eso, no. El apóstol Pablo pasó por ansiedad. Elías pasó también por depresión. Dice la escritura que se metió en una cueva, no quería salir de ese lugar, no comía. Y Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Sal. Y eso es lo que Dios te dice hoy. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás permitiendo que el miedo te controle? Yo soy más grande que ese problema. Yo soy mayor que esa tribulación que puedas estar pasando. Solo confía. Pero el sustento teórico, hermano, no lo tenemos, no lo conocemos. Por eso les decía a Dios, al pueblo hebreo, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son los estatutos? ¿Qué son las leyes? Les vas a decir, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú, hermano, el día de hoy, más que ahorita, leíste, estás reprobado. Si el día de hoy tú no oraste, tienes problemas. Porque va a venir el tentador, va a venir, porque también hablaba de no tentar a Dios, que es otro tema, pero me iba a extender mucho y ya no quiero extenderme tanto. Vemos ahí en las escrituras que dice que el único que tienta es el enemigo, es Satanás. Él es tentador. Cuando venga ese tentador a tu vida a meterte ese pensamiento de miedo, ese sentimiento de culpa, esos pensamientos que te hacen, decía una hermana, marañas en la cabeza, hermano, tú puedes salir adelante con todas las promesas que Dios te ha dado aquí en el libro, pero que es importante que lo leas. Por eso de vez con vez, qué bueno que tenemos estos medios tecnológicos y que tengan la oportunidad de conectarte, porque unos estando en Atizapán, otros estando en Tepalcapa, otros estamos en Cuautitlán,
podemos compartir porque es el mismo espíritu. Qué bueno que te das la oportunidad. Y que si el día de mañana tienes un problema de celos en tu vida y que esos de celos te están dominando y te están afectando tu vida personal, tú sabes que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme, entonces no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces te siguen controlando las emociones. No has sido capaz de llevar esas emociones a convertirlos a sentimientos, a algo que tenga raciocinio. Y seguimos comportándonos como los animales, que lo hacen por instinto. Entonces, era bien importante que nosotros veamos cuál era la diferencia entre una emoción y un sentimiento, que van de la mano, sí, pero no todos son capaces de convertir una emoción en sentimientos. La emoción es corta, es de corta durabilidad. El sentimiento es extenso, es largo y trae consigo ideas, conceptos, pensamientos, libros, todo lo que pueda ayudarte para salir. Esos son sentimientos. Entonces, lo que Dios quería hablarnos el día de hoy, hermano, era de eso, de que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, porque no va a permitir que, siendo tú ovejas de su prado, te vayas de otro lado. Te cela tanto, hermano, con tanto amor, que te va a traer nuevamente a su redil, pero no estemos nosotros tampoco coqueteando con el mundo o haciéndolo enfadar. Porque entonces cuando pase eso, hermano, seguramente sí las pruebas van a ser por causa de nuestra falta, sino más bien aprendamos a través de la palabra a poder controlar todas nuestras emociones. Ah, que el vecino me ofendió y demás cosas, mira, es algo que yo aprendí, te lo he mencionado mucho. Antes a mí me podían mentar la madre y mira, hermano, si quieres me agarraba a golpes con ellos. Pero hoy, hermano, me lo han hecho, hermano, y mira, porque sé que Dios no me ha mandado a eso, prefiero mejor agacharme y seguir, porque sé que mío es el enojo, dicen Romanos, tuyo es el enojo, pero mía es la venganza. A mí me difamaron hace como 3 semanas, hermano, ahí en mi trabajo. Me difamaron y fue algo que me causó mucha tristeza. Y sí, me causó tristeza porque empecé a predicar a algunas personas, les daba folletos y demás cosas de Dios. Y todo eso, esa difamación, vino a echarlo abajo. Y pudiendo hacer yo muchas cosas, hermano, lo que hice y lo que he aprendido es, déjalo en las manos de Dios. Y lo dejé en las manos de Dios. Y esta semana, una de las personas de las que me difamaron, no me alegro de lo que le pasó, pero sé que Dios trata con todo, sobre todo cuando es una mentira. Tuvo un accidente y llegó con collarín. Y Dios me permitía ver. Ahí está. Tuyo es el enojo y mía es la venganza. Pero aquí tenemos que aprender, hermano, a llevarle toda situación a los pies de Dios. Señor, estoy sintiendo ira, no puedo controlarla, estoy enojado por lo que me hicieron, por lo que me hizo mi esposa y demás. Llévalo delante de Dios. No quieras tú hacerlo o ayudarle a Dios. No, hermano, hacemos puras cosas que no. Mejor, más bien, aliméntate de este libro, hermano. Aliméntate para que cuando venga el día malo, tú tengas promesas de dónde aferrarte. Eso era lo que el Señor quería hablarnos para hoy, hermanos. Con esto terminamos ese pequeño fragmento de las Escrituras y si Dios quiere, la siguiente semana vamos a continuar con lo que sigue. Pero me llamaba mucho la atención eso, la primera parte donde era, eh, fíjate de no olvidarte de Dios, que lo vimos hace 8 días, y el día de hoy eran esos dos temas, el celo de Dios, ¿vale? Y acerca de esos sentimientos y de jurar en vano, que ya no nos es permitido. No sé si alguien quiera comentar algo más, hermanos, si activa su micrófono. Buenas noches, Hola, hola. bueno, acerca de los juramentos, lo único que estaba haciendo Jesús era, porque él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y lo único que estaba aconsejando es el tercer mandamiento, que no tomaras el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque nosotros en calidad de humanos podemos prometer, jurar y después nos arrepentimos. Eso era lo único que le estaba diciendo, por eso decía, contesten sí o de plano contesten no, pero no juren porque como humanos fallamos. Y la escritura dice que
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso es que tenía esa recomendación. Y en la cuestión de los celos, es un sentimiento, y el sentimiento se divide en dos, en un sentimiento bueno y en un sentimiento malo. Y la escritura dice que todos estemos en un mismo sentir. Sentimiento es cuando tú sientes algo, que puede ser bueno del lado del amor y puede ser malo de cuando ya empiezas a resentirte, a odiar, a tener coraje hacia alguien. Y de ahí pues ya uno peca, por eso dice airaos, pero no pequéis, o sea, Dios te permite que fluyan esas emociones porque son ramitas de los sentimientos más desglosadas de cómo reacciona uno, pero dice airaos, pero no pequéis, o sea, si te enojas, enójate tú, pero no peques, o sea, si el otro te hizo daño, él ya pecó. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia si tú también te enojas y pecas? O sea, eso es a lo que voy. Y pues ahora sí que todos tenemos esas emociones, incluso científicamente, en la película que mencionaste, bueno, hay otra película que se llama En busca de la felicidad, si la pueden ver por ahí, es parecida a la de las caricaturas, pero ahí le hacen un estudio a este personaje, al personaje principal, porque es un psicólogo, y ya no tenía, se aburrió, ya también andaba iracundo y mandaba a volar a sus clientes, y se fue por el mundo a buscar qué era la felicidad y fue haciendo ahí sus apuntes y todo. Y al último le hicieron no sé cómo se le llama, que les ponen como chupones en la cabeza y sale en la computadora. Y efectivamente, ¿por qué la película de caricaturas salen los colores? Porque en tu mente cuando tienes una emoción sale de un color y cuando tienes una alegría sale de un color. Cuando estás iracundo te sale de otro color y así. O sea, está comprobado científicamente. Entonces, eso es a lo que voy, que el sentimiento es de sentir y puede ser bueno o puede ser malo. Y lo que el Señor nos invita es que, así como decías, somos de varias partes, somos diferentes, físicamente también somos diferentes, pero cuando vamos, por ejemplo, los domingos, yo creo que todos estamos en un mismo sentir, y en un mismo sentir es que vamos buscando a Jesucristo, ¿no? Que es amor, porque dice que Dios es amor. Entonces, pues ese era mi comentario. Sí, gracias a Dios. Sí, realmente también si tú indagas un poquito más acerca de las emociones, científicamente también te dicen que las emociones radican totalmente en el hipotálamo, en el cerebro, que de ahí surge todo. Entonces, es comprobado, ¿no? Entonces, no permitamos que las emociones nos dominen, sino más bien nosotros, a través de la palabra, aprenderlas a dominar. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Hola, Irra. Ujú. Buenas noches. Bueno, referente a lo de los celos, que diga, lo primero lo de jurar en el nombre de Dios. Algo que en algún momento reflexionaba con mi papá era que la gente de antes tenía un poco de más, ¿cómo decirlo? O sea, más compromiso al momento de acordar algo de palabra. Entonces, podían acordar una tierra, una propiedad o un ganado, una hija de palabra y sabías que lo tenía que cumplir, ¿no? Y ahora, pues, nos hemos vuelto muy, pues, poco creíbles, tenemos mucho menos credibilidad ahora y por lo tanto, pues ahora tienes que dejar que el aval, que la firma, que el INE, mil cosas, ¿no? Para autentificar que lo que estás diciendo es cierto y lo vas a cumplir, ¿no? Entonces, y pasó lo mismo con jurar en el nombre de Dios. Antes era como una firma, como tu aval más poderoso. Ahorita creo que ya es, pues, quien lo utiliza más, pues, por decir, por hablar, de más, sin darle el peso de importancia que realmente significa. Entonces es importante pues que dice la palabra que nuestro hablar sea sí o no.
no redundar mucho en las cosas. Si estás seguro de lo que estás diciendo, simplemente decir sí, es verdad, y Dios lo sabe, ¿no? Y si sabes que es una mentira, pues mejor no, pues no meterte en problemas, ¿no? Porque finalmente la verdad siempre va a salir a la luz, ¿no? Entonces, el utilizar el nombre de Dios para jurar en una mentira es, yo creo que el peor error que podemos cometer como creyentes. Y la otra es los celos, algo que es importante separar es que los celos es un sentimiento normal de los seres humanos, pero en la celotipia, eso ya es una enfermedad, es cuando una persona se vuelve enferma de celos y ya requiere incluso hasta pues una intervención médica, psicológica, o incluso puede llegar a cometer algún crimen pasional por celotipia, porque los celos le alteran la percepción. Entonces, y lo que Dios es, lo que menciona la Biblia es que Dios es celoso, o sea, Dios, los celos de Dios son razonables, tienen una razón de ser, no son irracionales como una persona que sería un celópata con celotipia, que de la nada se imagina cosas y empieza a celar y hacer cosas. No, sino que los celos de Dios tienen una razón de ser y o sea, en base a eso, pues es importante que nosotros pues consideremos que tenemos un Dios que una de sus cualidades es ser fiel. Y la fidelidad no es una característica de los seres humanos, es algo que tenemos que educar y que trabajar todo el tiempo, porque tendemos a ser desleales, tendemos a ser infieles, tendemos a claudicar en nuestra palabra. Entonces, al tener un Dios que una de sus cualidades es ser fiel, pues por eso demuestra los celos, ¿no? Cuando nosotros cometemos un acto de infidelidad hacia Él o cuando, pues como dices, andamos coqueteando con el mundo, o con otros dioses o con otras creencias. Entonces, pues es importante que nosotros de manera consciente tratemos de no hacer celar a Dios, tratemos de serle fieles, tratemos de serle leales, como Él lo es con nosotros, pues con la humanidad. Ese era mi comentario, Isra. Amén, así es, gloria a Dios. Muy bien. Hermana Fanny, Ahorita que comentaba sobre el espíritu que nos dio, creo que el dominio propio es algo que al igual que la fe se va ejercitando, pero todo depende mucho de cómo nos estemos alimentando. Hay, yo algo que procuro cuidar mucho es lo que veo y lo que escucho mientras trabajo, porque de repente si llega algo que me perturbe, por ejemplo, a mí la violencia es algo que no me agrada para nada, pero sí me perturba. Entonces procuro no hacer eso porque sé que eso me genera ansiedad, estoy inquieta y me llena de miedo. Entonces hay que cuidar mucho de qué nos alimentamos y siempre que lo que estemos buscando vaya acorde a lo que le agrada a Dios, porque muchas veces, ¿qué pasa con las personas? Un ejemplo, ¿no? Que ven las películas de terror y ya después están todas paranoicas que no pueden dormir, no pueden apagar la luz, o sea, sienten así como delirios de persecución. Entonces creo que es lo mismo. Si no cuidamos nuestra lectura, no cuidamos la oración y no estamos constantemente buscando de Dios, fácilmente podemos caer en cualquier en cualquiera de incluso hasta de nuestras propias debilidades o adquirir nuevas. Entonces, pues aferrémonos a la palabra de Dios y mm, hay que, decía el pastor que la bendición, o sea, es de quien la busca
Y si de verdad queremos ese dominio propio, pues hay que pedirlo y pues también hay que aplicarlo para que se llegue a dar. Ese era el comentario. Sí, así es, hermanos. De lo que uno vive constantemente y es lo que estás pasando, te llegas a contaminar también de ello. ¿Alguien más, hermano, quisiera hablar? ¿No? Ok, pues bueno, eso era lo que el Señor había traído para nosotros en este día. Entonces me gustaría cerrar con una oración final y ahorita nos despedimos para que Naz también comente algo. Nada, quisiera cerrarla con una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios celoso, Señor, porque somos hechura tuya, dice en tu palabra, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor, y somos tu creación, pero no solamente creación, sino que dice tu palabra que a cuantos han recibido a Jesús, los has llamado hijos de Dios. Y somos hijos. Más que creación, Señor, somos hijos tuyos, Señor, y como hijos, Señor, tú nos corriges y nos procuras, Señor, porque quieres el bien para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que si antes se podía jurar, Señor, porque teníamos la certeza de algo que era verdadero, Señor, pues hoy en día, Señor, se nos invita a que no lo hagamos, Señor, y sobre todo con ligereza, que no juremos, Señor, ni por el cielo, ni por la tierra, Señor, por nada, Señor, sino más bien, Señor, dejar toda situación delante de ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas a que no nos olvidemos. Ocúpate de no olvidarte, dice la palabra, Señor, de no olvidarnos de ti, Señor, de tu palabra y de poner en nosotros ese querer como el hacer de leer tu palabra, Señor, para poder alimentarnos, Señor, para que cuando venga la tentación, para que cuando venga esa emoción temporal, Señor, para que cuando venga la prueba, Señor, nosotros podamos estar firmes, Señor, sabiendo que nuestro sustento teórico, Señor, que es la Biblia, Señor, nos ayudará, Señor, de todas esas promesas que tú tienes para nosotros, aferrarnos a esos salmos, Señor, a esos proverbios, Señor, a tener sabiduría, Señor, a tener inteligencia, Padre, pero sobre todas las cosas, Señor, a tener esa salvación que solamente proviene de Jesucristo, Señor. Te damos muchas gracias por esta noche, Señor, y te pido, Padre, porque tu Espíritu Santo siga respaldando, Señor, las siguientes reuniones que se han de compartir, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús.